Durante alrededor de 36 horas, el mundo se quedó con una pregunta atorada en la garganta. El cuerpo de Jesús estaba encerrado detrás de una piedra, sellado por un sello romano, vigilado por soldados entrenados para no fallar. Jerusalén seguía el sábado, las puertas cerradas, las conversaciones en susurros y los discípulos con el corazón en ruinas, tratando de entender cómo la esperanza puede sangrar hasta morir. Solo que, detrás de ese silencio, había movimiento. Algo estaba sucediendo donde nadie podía ver. Si la cruz parecía el fin, ¿por qué el cielo se oscureció? ¿Por qué el velo del templo se rasgó? ¿Por qué las autoridades estaban tan inquietas como si todavía tuvieran miedo de un hombre muerto? Entre el último suspiro y la primera luz del domingo hay un intervalo corto, intenso y casi siempre ignorado, y es en él que la historia gira la llave cuando todo parecía definitivamente perdido. Entonces ya haz clic en inscribirte en el canal, porque aquí no pasamos corriendo por los detalles. Encendemos la luz exactamente donde mucha gente solo ve silencio. La escena en el Gólgota llevaba una tensión espiritual casi insoportable. El cielo, en pleno mediodía, se volvió oscuro como la medianoche, arrojando una sombra angustiante sobre Jerusalén. No era un eclipse común, era como si la propia creación lamentara. Poco antes de entregar el Espíritu, Jesús bramó en voz alta: «Padre, en tus manos entrego mi espíritu». Y en ese momento, como se relata en el Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículo 46, la tierra tembló con violencia, las rocas se partieron e incluso los sepulcros se abrieron. El velo del templo se rasgó de alto a bajo, revelando que algo definitivo había sucedido entre Dios y los hombres. La cortina que separaba el lugar santísimo fue rasgada no por manos humanas, sino por la propia voluntad divina. Era la señal visible de que el acceso a la presencia de Dios había sido abierto, ya no reservado a los sacerdotes, sino ahora disponible para todo aquel que cree. Ese terremoto no era solo un fenómeno físico, sino también una declaración del cielo. La muerte de Jesús no fue una derrota, sino el inicio de un nuevo pacto. Mientras los soldados romanos intentaban comprender lo que presenciaban, uno de ellos exclamó: «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». Las palabras salieron de un corazón impactado por algo que iba mucho más allá de una ejecución. El cielo oscuro, el suelo inestable y el silencio pesado tras el último suspiro del crucificado hablaban más alto que cualquier argumento. Era como si todo el universo reconociera la gravedad de ese instante. Incluso los que antes se burlaban ahora estaban silenciados. Muchos se golpeaban el pecho en señal de pesar mientras volvían a casa, sumidos en una mezcla de temor y confusión. Los relatos indican que algo profundo había tocado la conciencia colectiva de ese pueblo. Las voces que gritaban «Crucifícalo» ahora resonaban dentro de los corazones en forma de arrepentimiento y duda. ¿Qué habían hecho? ¿Quién realmente era ese hombre que expiró en la cruz entre dos criminales? En el templo, el velo rasgado también fue un choque para los sacerdotes. La rutina religiosa fue interrumpida por un hecho ineludible. El símbolo máximo de la separación entre el hombre y Dios había sido destruido. El sistema ritualístico del templo estaba en colapso, aunque los líderes religiosos no lo reconocieran de inmediato. El antiguo pacto había sido cumplido en plenitud y un nuevo tiempo estaba siendo inaugurado, aunque velado a los ojos de la mayoría. Mientras tanto, en el reino espiritual, aunque los hombres solo veían un cuerpo inerte en una cruz, los cielos sabían que el Hijo había vencido. La muerte de Jesús fue un acto de entrega y conquista, no un final. Las horas que seguirían sumergirían al mundo en un misterio silencioso, pero cargado de significado eterno.
Tras el último suspiro de Jesús, un silencio profundo reinó sobre los corazones de los discípulos. No solo la voz de su maestro se había callado, sino que también sus esperanzas parecían sepultadas junto a él. Las palabras que antes inflamaban sus corazones ahora sonaban distantes, como ecos de una promesa que no se cumpliría. Pedro, que pocas horas antes empuñara una espada en defensa de Jesús, ahora se escondía tomado por la culpa de su negación. Juan, el discípulo amado, aun con la imagen de la cruz grabada en su memoria, intentaba consolar a María, la madre que había perdido al hijo en una muerte cruel. La tristeza era densa, sofocante, como una nube pesada que se niega a disiparse. La noche cayó sobre Jerusalén, no solo físicamente, sino también espiritualmente, para ese pequeño grupo que había abandonado todo para seguir al Nazarene. Se reunían en silencio, evitando salir en público, temiendo ser los próximos en ser arrestados. El dolor del luto se mezclaba con el miedo, y las preguntas sin respuestas corroían sus mentes. Había sido todo en vano. Habían sido engañados por falsas esperanzas. Las palabras sobre el tercer día ahora eran demasiado vagas, confusas, para sostener la fe en medio de la devastación emocional. Las escrituras, tan familiares para la mayoría de ellos, parecían no tener sentido en ese momento. ¿Cómo conciliar la idea de un Mesías glorioso con la imagen del Maestro muerto en una cruz, maldito según la ley? El libro de Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, afirmaba que maldito era todo aquel que fuera colgado en un madero. ¿Cómo podría el ungido de Dios ser maldito? La tensión entre la promesa y la realidad desafiaba todo lo que habían aprendido. El luto ahora era también teológico. No había consuelo inmediato, ni los recuerdos de los milagros, ni las enseñanzas cargadas de poder podían disipar la angustia de ese sábado sombrío. La ausencia de Jesús era más que física, era como si el vínculo con el cielo se hubiera roto. Y aún así, en medio de tanto desespero, una chispa de esperanza permanecía encendida, aunque pequeña, aunque silenciosa. La memoria de las palabras que él había dicho sobre levantarse al tercer día regresaba en susurros a la mente de algunos, como una brisa tratando de penetrar la oscuridad. Este tiempo de silencio también revelaba algo profundo: la fe que no se apoya en respuestas inmediatas, sino en la confianza de que incluso sin ver, Dios sigue actuando. El luto de los discípulos sería transformado en júbilo, pero en ese momento todo lo que tenían era el dolor de un adiós que parecía definitivo. Aún no lo sabían, pero estaban a punto de ser testigos del mayor nuevo comienzo de la historia. Entre tantos nombres silenciados por el dolor, un hombre inesperado se destacó en las últimas horas de aquel viernes: José de Arimatea, miembro del Sanedrín, hombre rico y respetado. Él había mantenido su fe en Jesús en secreto, pero al ver a su maestro crucificado, algo cambió dentro de él. Con valor y urgencia, se dirigió a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Este gesto, registrado en el Evangelio según Mateo capítulo 27, versículo 58, fue audaz y arriesgado. Al hacer esto, José expuso su posición ante todos, abandonando el anonimato para honrar a aquel que había sido rechazado por los principales líderes religiosos. José no estaba solo. Nicodemo, aquel mismo que había buscado a Jesús por la noche para comprender el nuevo nacimiento, también se unió a él, trayendo cerca de 35 kilos de mirra y áloe para preparar el cuerpo. El acto de ellos no fue solo un rito fúnebre, fue una declaración de amor, respeto y fe. En medio de un mundo que despreciaba al crucificado, esos dos hombres lo trataron como a un rey. El cuerpo fue envuelto en lino fino y colocado en una tumba nueva, excavada en la roca, perteneciente al propio José.
Un detalle significativo, nunca antes usado, aquel sepulcro representaba el inicio de algo nuevo, y no el final. Mientras los apóstoles se escondían con miedo, esos dos miembros del Sanedrín actuaban con audacia. El contraste es notable. Quien se esperaba que tomara la delantera se callaba, y quien se esperaba que se callara, tomaba la delantera. La tumba fue sellada con una gran piedra, no solo para proteger el cuerpo, sino como un símbolo aparente de cierre. Era el gesto humano de cerrar un ciclo que el cielo aún no había completado. Los hombres sellaban lo que Dios estaba a punto de abrir. Para los ojos humanos, aquel acto final parecía sellar la derrota, pero para los ojos espirituales era la preparación de una victoria. Cada aroma colocado en el cuerpo, cada pliegue del lino, cada paso hacia el sepulcro, era parte de un plan mucho mayor de lo que cualquiera podría imaginar. El silencio del sepultamiento escondía la preparación de una gloria futura. Mientras la piedra rodaba para cerrar la tumba, nadie podía oír los sonidos del cielo que ya comenzaba a moverse. Aquella cámara oscura, fría y sin vida no sería el fin. Era solo el vientre donde lo imposible estaba a punto de ser gestado. La fidelidad de esos dos hombres sería recordada no solo como un acto de valentía, sino como el cumplimiento fiel de las Escrituras que jamás dejarían de cumplirse. La alborada del sábado llegó sin los cánticos de costumbre y sin el bullicio del templo. Jerusalén amaneció envuelta en un silencio inusual. Era el día de descanso, el más sagrado para los judíos, pero en ese sábado algo parecía diferente. El cuerpo de Jesús estaba sellado en una tumba y con él todas las esperanzas de un reino redentor. Las calles estaban más vacías, no por la ley del descanso, sino por una atmósfera pesada, como si el propio tiempo aguardara algo que aún no había sido revelado. El cielo permanecía nublado, como si la creación estuviera de luto. Cada minuto de aquel día parecía arrastrarse bajo el peso de un silencio que gritaba. Dentro de las casas, especialmente entre los seguidores de Jesús, el sábado no trajo alivio. El día que normalmente era dedicado a la adoración y al descanso se convirtió en un recordatorio constante de la ausencia del Maestro. Muchos de los discípulos, escondidos e inseguros, se preguntaban cómo proseguir. El recuerdo de los milagros, de los sermones y de las miradas de compasión del Mesías se mezclaba con el dolor crudo de la pérdida. La sensación era que el tiempo había parado y cada respiración se convertía en un intento de encontrar sentido en medio del vacío. La ausencia de cualquier manifestación celestial aumentaba aún más la tensión espiritual. Mientras tanto, en el templo, los sacerdotes continuaban con los rituales, pero incluso entre ellos flotaba un malestar no declarado. Sabían que el velo se había rasgado, y por más que intentaran ignorar esa señal, no podían negar su impacto. El velo que separaba el lugar santísimo había sido rasgado de arriba a abajo, como se registra en el Evangelio según Marcos capítulo 15, versículo 38. Era imposible no reflexionar sobre el significado de aquello, aunque sus corazones insistieran en permanecer endurecidos. La liturgia siguió, pero la presencia real parecía haberse ausentado. La ciudad santa, generalmente llena de fervor religioso en los días de fiesta, ahora parecía contener la respiración. Las piedras de las calles guardaban los pasos del Nazareno y de las multitudes que lo seguían pocos días antes. Ahora todo era silencio. Los guardias romanos estaban posicionados frente a la tumba, pero incluso ellos sentían que esa misión era diferente. No estaban solo guardando un cuerpo, estaban ante un misterio que ni siquiera comprendían. Un silencio denso cubría el jardín donde el cuerpo había sido colocado, como un velo invisible de expectativa. El sábado pasó como un largo suspiro,
aguardando la llegada de un nuevo amanecer. Nadie podía imaginar que, en ese aparente marasmo, Dios ya estaba moviendo los engranajes del milagro. El cielo no había callado, solo aguardaba el momento exacto, y en la inmovilidad de aquel sepulcro, el plan divino estaba intacto, listo para revelarse con poder. Por años, los seguidores de Jesús habían soñado con la liberación de Israel, con un Mesías que restauraría el trono de David y quebraría el yugo romano. Cada milagro, cada palabra de autoridad, cada confrontación con los fariseos aumentaba esas expectativas. Era casi imposible para ellos separar el reino de Dios de las promesas de una restauración política y social. El problema es que el Mesías que recibieron no encajaba en el molde esperado. Y ahora, crucificado, sepultado, su muerte parecía la negación de todas las esperanzas. Los dos discípulos en camino a Emaús, mencionados en el Evangelio según Lucas, capítulo 24, versículo 21, expresaron ese sentimiento al decir: «Ora, nosotros esperábamos que fuera Él quien redimiría a Israel». Esa frase resume el colapso emocional y espiritual vivido por muchos en ese momento. Ellos no estaban simplemente tristes, estaban desilusionados. El Mesías victorioso, a sus ojos, no podría terminar en una cruz. Aquello era un escándalo para los judíos y locura para los gentiles, como más tarde escribiría el apóstol Pablo. Ese avalo no era solo emocional, era doctrinal. Toda la estructura de creencias que habían formado en torno a Jesús fue puesta a prueba. ¿Cómo podría el ungido de Dios ser derrotado tan públicamente? Habían comprendido todo mal. ¿Dónde estaban ahora las promesas de gloria? Era una crisis de fe profunda y silenciosa. El silencio de Dios en ese período probaba el corazón de cada uno. Creer sin ver, confiar sin entender, continuar sin sentir. Esos eran los mayores desafíos en ese sábado entre la cruz y la resurrección. Algunos trataron de aferrarse a profecías antiguas, tratando de encontrar sentido en lo que parecía absurdo. Textos como el capítulo 53 del libro del profeta Isaías, antes leídos con otros ojos, ahora cobraban nueva luz. Fue despreciado y rechazado por los hombres, hombre de dolores y que sabe lo que es padecer. Esa descripción no combinaba con las expectativas triunfalistas, pero encajaba perfectamente en la figura ensangrentada y silenciosa del crucificado. La palabra se estaba cumpliendo ante ellos, pero de una manera que no habían previsto. Ese enfrentamiento entre la fe construida sobre expectativas humanas y la fe verdadera basada en las promesas de Dios es uno de los grandes legados de ese período sombrío. Los discípulos necesitaban morir a sus ideas equivocadas de Mesías para que pudieran conocer al verdadero Salvador. La cruz no había destruido la esperanza, solo la había purificado. Y en los bastidores del silencio, Dios ya preparaba un despertar que redefiniría para siempre el significado de redención. Para comprender plenamente el misterio que envolvió aquellas horas entre la crucifixión y la resurrección, es esencial mirar hacia la comprensión que los judíos tenían sobre el estado de los muertos. Según la tradición judía, especialmente en el período del Segundo Templo, se creía que los muertos descendían a un lugar llamado Sheol. Este era entendido como un dominio sombrío, silencioso, donde tanto justos como impíos aguardaban el juicio de Dios. No era el infierno en el sentido occidental, sino un lugar de espera, de transición entre esta vida y el destino final del alma. Los salmos mencionan diversas veces el Sheol como un local de tinieblas y silencio. En el Salmo capítulo 88, versículo 3, el salmista clama: «Mi alma está llena de angustias, y mi vida se acerca al Sheol». Esta visión era compartida por muchos, y aun los más fieles temían el momento de la muerte por causa de la incertidumbre que ella cargaba.
La resurrección era esperada solo para el fin de los tiempos, como enseñaba el libro de Daniel capítulo 12, versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra resucitarán, unos para la vida eterna y otros para la vergüenza y desprecio eterno. En el contexto del ministerio de Jesús, es revelador percibir cómo Él rompe con estas visiones tradicionales. Al prometer al ladrón en la cruz que hoy estarás conmigo en el paraíso, conforme registrado en Lucas capítulo 23, versículo 43, Él redefine el destino inmediato de los que creen. Ya no hay más un Sheol sombrío como espera para los justos, sino una entrada directa en un estado de comunión con Dios. Esta declaración fue revolucionaria, tanto para los judíos como para los discípulos, pues señalaba hacia una realidad espiritual que aún no comprendían plenamente. Sin embargo, durante aquellas 36 horas de silencio, muchos se preguntaban, ¿dónde estaría Jesús? Si Él había muerto como cualquier hombre, ¿habría ido al Sheol? Y si sí, ¿qué significaría su presencia allí? La tradición también hablaba de divisiones dentro de ese lugar de espera, una región para los justos, muchas veces llamada de seno de Abraham, y otra para los impíos. Esta distinción aparece en la parábola del rico y Lázaro, contada por Jesús, sugiriendo que incluso en la muerte había separaciones espirituales. Estas concepciones, aunque parciales, preparaban el terreno para la revelación aún más profunda que vendría con la resurrección. Jesús no solo enfrentó la muerte, Él entró en los dominios del Sheol como Señor y no como prisionero. Lo que era visto como un abismo intranspondible estaba a punto de convertirse en un corredor de gloria. Y el silencio que parecía dominio del miedo estaba a punto de ser invadido por una voz que resucita a los muertos. En medio del silencio terreno y el luto de los discípulos, uno de los mayores misterios espirituales se desenrollaba lejos de los ojos humanos: la descendencia de Jesús a las regiones inferiores. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 3, versículos 19 y 20, afirma que Cristo fue y predicó a los espíritus en prisión. Esta breve mención, cargada de peso teológico, nos lleva a considerar que el período entre la muerte y la resurrección no fue de inactividad, sino de acción divina en los dominios de la muerte. Jesús no estaba en descanso. Él descendió al más profundo, al corazón de la existencia humana caída, para declarar su victoria sobre el pecado y la muerte. Esta descendida no fue un gesto de sumisión a la muerte, sino un acto de conquista. A diferencia de los hombres que van a la tumba como derrotados, Jesús fue como un rey que invade territorio enemigo para liberar cautivos. La tradición cristiana primitiva comprendía este evento como la descendida a Hades, no para sufrir, sino para proclamar el triunfo. Aquel que murió entre criminales ahora se presentaba ante los reinos espirituales como el santo y justo, cargando en sí mismo el poder de romper las cadenas de la muerte. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios capítulo 4, versículo 9, declara que antes de subir a las alturas, Él descendió a las regiones más bajas de la tierra, indicando esta jornada profunda que trasciende nuestra comprensión. En el mundo espiritual, esta descendencia fue un terremoto de magnitud eterna. Las cadenas del Sheol fueron avaladas por la presencia de aquel que es la vida en esencia. No más como el siervo sufriente, sino como el león de la tribu de Judá, Jesús adentró las regiones de las sombras con autoridad. Si en el mundo físico el silencio dominaba, en las esferas invisibles la palabra de Dios estaba resonando con poder, liberando, confrontando, restaurando. Cada paso de Él allí era un cumplimiento de justicia, una reordenación de las estructuras espirituales que habían sido corrompidas por la caída.
Esta intervención directa en el mundo espiritual también revela el profundo alcance de la redención. Jesús no vino solo para sanar heridas terrenales, sino para restaurar el cosmos, venciendo incluso al último enemigo, la muerte. Al descender, Él rescató a la humanidad hasta su punto más distante. Su amor y su autoridad no conocen límites, ni siquiera los de la muerte. Él entró donde nadie más podría ir para hacer lo que nadie más podría hacer, y al salir no lo hizo solo, sino con las llaves de Hades en manos, como se declaró en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18. Esta descendencia es un recordatorio de que no hay lugar tan oscuro donde Cristo no pueda brillar. Las 36 horas entre la cruz y la resurrección no fueron de silencio divino, sino de un trabajo intenso y triunfante en las profundidades invisibles. Mientras el mundo esperaba, el Rey estaba en misión, cambiando para siempre el destino de la humanidad. Lo que parecía un sepultamiento a los ojos humanos era, en realidad, el inicio de un enfrentamiento cósmico. La cruz, que para muchos fue símbolo de fracaso, fue el estandarte erguido ante las potestades espirituales como el marco de la derrota del reino de las tinieblas. En la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 15, Pablo revela que Jesús, despojando a los principados y potestades, los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, aquel momento de aparente derrota fue, en verdad, una exhibición pública del dominio absoluto de Cristo sobre todas las fuerzas malignas. El mundo espiritual conoció un impacto jamás visto. Aquel que había sido crucificado como un criminal, ahora se movía con autoridad real entre principados, potestades y dominios ocultos. No más como cordero silencioso, sino como guerrero victorioso. Él proclamaba que el tiempo de la esclavitud había llegado a su fin. Era el anuncio de la libertad eterna, no por medio de la espada, sino por la sangre que purifica. Cada palabra, cada decreto en lo invisible, era como truenos reverberando entre las dimensiones espirituales, anunciando que el plan de redención había sido plenamente cumplido. En este enfrentamiento no hubo batalla en el sentido humano, pues el poder de Jesús era absoluto. Su presencia bastaba para desestabilizar todo lo que se levantaba contra la voluntad de Dios. El infierno, acostumbrado a victorias sobre los hombres, ahora se enfrentaba al hombre Dios, aquel que no había conocido pecado. En su justicia perfecta, Cristo invalidaba todas las acusaciones, destruía las sentencias y reescribía destinos. Él no solo liberaba almas, Él restablecía el orden del universo. La cruz fue el veredicto y su descendencia el cumplimiento de la sentencia. Al declarar su victoria, Jesús no lo hizo en secreto. Fue una proclamación que sacudió todos los dominios. Aquellos que habían muerto en la esperanza de la venida del Mesías finalmente escucharon la voz del Libertador. Los ecos de sus palabras atravesaron siglos de silencio espiritual y resonaron como un llamado a la vida. Aquello que los profetas habían solo vislumbrado ahora era realidad. El reino de Dios había llegado hasta los confines de la muerte, y con él la promesa de que ningún poder de las tinieblas podría resistir a la luz. Este momento invisible pero absoluto revela que la victoria de Cristo no comenzó en la mañana de la resurrección, sino en el instante en que Él entregó el Espíritu y comenzó a actuar en el mundo espiritual. La tumba cerrada escondía una revolución en curso. Mientras los hombres dormían, el cielo y el infierno sabían, nada sería como antes. Mientras realidades espirituales eran avaladas en las profundidades, los hombres en la tierra tramaban con ansiedad. Las autoridades religiosas, temiendo que el cuerpo de Jesús fuera robado, convencieron a Pilato de poner una guardia romana frente al sepulcro.
Recordaban lo que Jesús había dicho sobre resucitar al tercer día, y aunque no creían, tomaron precauciones para impedir cualquier tipo de conmoción posterior. El Evangelio según Mateo, capítulo 27, versículo 64, relata que pidieron que la tumba fuera vigilada para que no vengan sus discípulos y lo roben. Pero sin saberlo, estaban ayudando a confirmar el milagro. La presencia de los soldados, el sello oficial del imperio y la piedra pesada a la entrada de la tumba eran, a los ojos de las autoridades, garantías suficientes de que el cuerpo permanecería donde estaba. Para los romanos era solo una misión más, pero espiritualmente estaban posicionados frente al escenario de una futura explosión de gloria. La ironía divina se manifestaba. Mientras los líderes judíos intentaban suprimir una posible farsa, Dios preparaba el mayor hecho de la historia. Ningún poder humano o militar sería capaz de contener lo que estaba a punto de suceder. El miedo de los fariseos y saduceos no era solo político, era espiritual. Habían presenciado demasiados signos, oyeron palabras que ningún otro hombre pronunció y sabían en el fondo que había algo diferente en aquel crucificado. La crucifixión no calmó sus corazones, solo los dejó aún más inquietos. Al sellar la tumba, intentaban sellar también la verdad, pero la verdad no puede ser contenida por piedras ni por decretos imperiales. La conspiración de los hombres contrastaba con la soberanía silenciosa de Dios, que operaba incluso cuando nadie veía. Los guardias, entrenados para enfrentar ejércitos, no tenían idea de que estaban a punto de presenciar un fenómeno que desafiaría todas las leyes naturales. No solo estaban protegiendo una tumba, estaban vigilando el inicio de una nueva creación. Y contrariamente a lo que pensaban los jefes religiosos, la guardia no impediría la resurrección, sino que serviría como testigo involuntario de lo imposible. Era como si Dios, en su soberanía, utilizara incluso a los enemigos para testificar de su gloria. La conspiración de las autoridades y la vigilancia de los soldados solo ampliaron el contraste entre el poder humano y el plan divino. El intento de controlar el resultado final fracasaría ante la autoridad de aquel que es la vida. El sello romano no podría mantener al Salvador preso, y el miedo de los religiosos no ahogaría la voz de la resurrección. El tercer día se acercaba, y con él, el desenlace que cambiaría para siempre el destino del mundo. Mientras los hombres se escondían por miedo a las autoridades, algunas mujeres se mantenían cerca, en espíritu y en devoción, incluso sin saber exactamente qué hacer. Entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago, y Salomé. El amor que sentían por Jesús era más fuerte que el temor de la persecución. El sábado esperaron el fin del descanso obligatorio, ansiosas por volver al sepulcro y ungir el cuerpo del Maestro con los perfumes preparados. Como relata el Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículo 1, compraron aromas con ese propósito justo después de terminar el sábado, demostrando una fe que persistía incluso ante el silencio de la muerte. Estas mujeres no comprendían plenamente la resurrección, pero no se alejaron. La ausencia de Jesús no fue suficiente para enfriar su devoción. Mientras los discípulos se recogían en el dolor, ellas preparaban sus manos para servir una vez más. La esperanza, aunque frágil, aún ardía en sus corazones. Aunque no sabían cómo removerían la piedra de la entrada de la tumba, siguieron con la certeza de que necesitaban estar allí. Esa actitud silenciosa, pero firme, se convirtió en símbolo de una fe que no necesita entender para seguir amando y cuidando. La espera fue marcada por un torbellino de emociones. El dolor de ver a Jesús crucificado todavía era reciente, la escena de la cruz viva en la memoria.
Aún así, la disposición de enfrentar la tumba revelaba una entrega total. No estaban allí para presenciar un milagro, sino para rendir un último homenaje al hombre que había transformado sus vidas. Esta expectativa humilde y honesta fue, paradójicamente, el terreno perfecto para que el milagro fuera revelado. Dios eligió testigos improbables para el momento más glorioso de la historia. Las mujeres, a menudo ignoradas en la sociedad de aquel tiempo, se convirtieron en protagonistas silenciosas de la madrugada de la resurrección. No fue por casualidad. Jesús siempre valoró la presencia femenina, curando, enseñando y liberando a muchas de ellas durante su ministerio. Ahora serían esas mismas mujeres que, incluso sin saberlo, caminaban hacia el inicio de una nueva era. La fidelidad de ellas, expresada en gestos simples, resonaría para siempre como testimonio de amor que supera el miedo y de fe que persevera incluso sin respuestas. La espera angustiante de estas mujeres es un espejo para todos los que ya han caminado entre el silencio divino. Cuando todo parece perdido y Dios permanece en silencio, el corazón fiel sigue buscando lo imposible. Y fueron precisamente esos pasos silenciosos, dados en la oscuridad de la madrugada, los que condujeron al momento más luminoso que el mundo ha visto. Desde los tiempos antiguos, el tercer día lleva un peso simbólico en las Escrituras. Fue en el tercer día que Abraham vio de lejos el lugar del sacrificio, como se registra en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 4. Fue también en el tercer día que Dios descendió sobre el monte Sinaí, en medio de truenos y humo, para hablar con Moisés, conforme Éxodo capítulo 19, versículo 11. Este patrón bíblico apunta a un tiempo de preparación seguido por una manifestación poderosa de Dios. En el caso de Jesús, el tercer día no era solo una profecía cumplida, era el sello divino sobre la nueva creación. El propio Jesús, durante su ministerio, afirmó varias veces que resucitaría en el tercer día. Eso no era solo una previsión cronológica, sino una afirmación teológica cargada de intención. En Juan capítulo 2, versículo 19, Él declaró: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré», refiriéndose a su cuerpo. Esta declaración, mal comprendida por muchos en la época, ahora se convertía en el centro de la fe cristiana. El tercer día era el tiempo establecido por el Padre para que la vida venciera a la muerte de forma irrefutable. La elección del tercer día también marcaba el cierre completo de un ciclo. El primer día después de la crucifixión fue el shock. El segundo, el silencio profundo. Pero el tercer día vino como el romper de las dolores de parto, el inicio de algo enteramente nuevo. Era el momento de transición de la vieja alianza a la nueva, de la muerte a la vida, del luto a la celebración. Nada fue dejado al azar. Cada detalle de la historia de Jesús fue tejido con precisión divina para que, en el tercer día, el plan eterno de Dios fuera revelado con majestuosidad. Además, el tercer día se convirtió en una declaración contra la desesperación. Nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, aún hay un tiempo determinado para que la promesa se cumpla. Esta estructura de espera y revelación muestra que Dios nunca se atrasa. Él trabaja tras bambalinas de la historia, incluso cuando nuestros ojos no pueden ver. Y cuando Él actúa, lo hace de modo a dejar claro que fue Él quien intervino y no el esfuerzo humano. La resurrección no fue improvisada, sino planeada antes de la fundación del mundo. El tercer día es más que una fecha, se convirtió en un hito eterno de esperanza. A cada nuevo tercer día en nuestras vidas, somos recordados de que Dios aún opera milagros. La cruz fue real, el dolor fue intenso, pero ninguna de estas realidades tuvo la última palabra.
El tiempo de Dios es perfecto, y Él siempre cumple lo que promete, incluso si para eso es necesario esperar en la oscuridad hasta que la luz resplandezca nuevamente. Aún estaba oscuro cuando María Magdalena y las otras mujeres llegaron al sepulcro. El peso de la madrugada se mezclaba con la ansiedad del reencuentro con el cuerpo de Jesús. Sin embargo, al llegar, encontraron la piedra removida y el sepulcro vacío. Esta escena, descrita en Juan capítulo 20, versículo 1, marca no solo un momento extraordinario en la narrativa bíblica, sino el rompimiento definitivo entre la muerte y la vida. El sepulcro no fue abierto para que Jesús saliera. Fue abierto para que los hombres pudieran ver que Él ya no estaba más allí. Las primeras testigos quedaron confundidas. La ausencia del cuerpo generó aún más miedo e incertidumbre. María corrió a avisar a Pedro y Juan, que pronto corrieron al lugar. Pedro, al entrar, vio los lienzos cuidadosamente doblados. Un detalle que comunica más de lo que se imagina. No hubo prisa ni robo, hubo orden, intención y gloria. El sepulcro no revelaba caos, sino la tranquilidad de alguien que había completado su misión y dejaba todo en perfecta armonía. La ausencia era, paradójicamente, la mayor prueba de presencia divina. Poco después, Jesús aparece a María Magdalena. No con truenos, sino con un llamado suave: María. Al reconocer su voz, ella exclama: Rabbone. El mundo había cambiado en ese instante. La muerte había perdido su dominio y la resurrección no era más una promesa distante, sino una realidad viva ante ella. Jesús, resucitado, aún cargaba las marcas de la cruz, no como signo de derrota, sino como trofeo de la redención. Él venció y trajo consigo la certeza de que en Cristo la muerte no tiene la última palabra. La resurrección de Jesús es el fundamento de la fe cristiana. No es solo un evento simbólico, sino una intervención concreta en la historia. No fue reanimado ni despertado por otro. Él resucitó por su propio poder. El mismo Jesús que murió, resucitó con un cuerpo glorificado, inaugurando un nuevo tipo de existencia, un presagio de la transformación prometida a todos los que creen. Era el inicio de una nueva era, en que el reino de Dios se manifiesta con poder sobre todas las esferas de la realidad. Las primeras luces de ese domingo no iluminaron solo un jardín vacío, sino revelaron al mundo que lo imposible había sucedido. La vida triunfó, el miedo fue deshecho, la eternidad se encontró con el tiempo, y desde ese momento toda la humanidad pasó a vivir bajo la sombra de una cruz vacía y la luz de un sepulcro abierto. ¿Cuántas veces has sentido que el silencio de Dios escondía algo mayor? Escribe en los comentarios lo que más te tocó en esta historia y envía este video a alguien que también necesita recordar que lo imposible ya ha sido vencido. Y si aún no estás inscrito, ven a ser parte, porque aquí cada detalle cuenta.